Saludos, me da mucho gusto poder hablar contigo, Julio. Cuéntanos brevemente un poco quién eres, qué estás haciendo, dónde estás ahora. Bueno, un placer estar contigo, Dwayne. Bueno, yo soy Julio Díaz, soy el rector de la Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España, aquí en Alcobendas, en Madrid, y también soy profesor de Historia de la Iglesia y de la Teología en la misma institución. Por lo tanto, Dwayne, compañero tuyo, colega tuyo Ujú. en la enseñanza en esta institución teológica. Así es, También, gracias, también soy Julio. pastor, ¿sabes? Perdón, Sí, también soy también un pastor, pastor. soy miembro del Consejo Pastoral de la Iglesia Evangélica Bautista, el Buen Pastor de Madrid. Muy bien. Y bueno, pues yo quiero saber y quiero que mis estudiantes sepan más de lo que es la historia de la fe evangélica protestante en España. Muchos otros países de Europa podemos trazar desde la Reforma del siglo XVI hasta ahora y podemos tener pues ya 500 años. ¿Cuándo es que la fe evangélica protestante se reintroduce de una forma, eh, no sé, más visible, más potente aquí en España? Bueno, es muy importante esto que dices, Dwayne, porque es cierto que cuando la reforma protestante comenzó en Europa en el siglo XVI, sus influencias llegaron a España, Ujú. pero y se extendió, de hecho, la reforma se extendió entre las clases, digamos, intelectuales y la nobleza del país. Lo que ocurre es que esa reforma fue ahogada, ¿no? Fue suprimida por la Inquisición. Por lo tanto, tendríamos que esperar al siglo XIX a lo que algunos autores denominan la Segunda Reforma en España para que nos encontremos con una reintroducción del protestantismo en España, esta vez para quedarse. Y podríamos situar este proceso pues en varios momentos, pero especialmente a partir de la década de 1830. ¿Por qué hablamos de la década de 1830? Porque es la época en la que la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que tiene su sede en Londres, está enviando colportores, o sea, distribuidores de material bíblico a España. Personas como Jorge Borrow o James Graydon Newman y otros. Es decir, que son colportores, personas que recorrían el país distribuyendo material bíblico. Y esto va a servir para hacer una siembra, digamos, bíblica, pero tendríamos que esperar ya, digamos, a la década de 1840, 1850, cuando veamos eh, surgir comunidades evangélicas clandestinas en España. Y en aquellos días era legal y yo quiero tratar ahora lo que es antes de la guerra civil, ¿verdad? Antes de la guerra civil porque ya cambia mucho más en muchas cosas después de la guerra civil. ¿Cuál era el método? O sea, ¿qué hacían estos misioneros para compartir el evangelio, para formar estas comunidades escondidas o calladas? O sea, ¿cuál era su pensamiento de cómo vamos a llegar a tener conversos, discipulados, con iglesias saludables? O sea, ¿cuál era su pensamiento? Bueno, tengamos en cuenta que en este primer periodo de la Segunda Reforma en España, estoy refiriéndome a las décadas de 1830, 1840, la mayoría de los misioneros que estaban en España provenían de otros países, de países extranjeros. Por lo tanto, estaban sujetos a la soberanía de sus países y esto les protegía de alguna manera. Claro, no hubiera sido lo mismo si hubieran sido misioneros españoles, porque la propagación de las ideas protestantes estaba penalizada por ley, incluso también para estos misioneros extranjeros. Entonces, ¿cómo hacían ellos esta labor? Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Hemos visto cómo ellos procuraban distribuir material bíblico allí donde podían. Generalmente podían ser pues, en mercados, en plazas, con mucha discreción. También pues, en el contacto personal, hablando con personas, o a través de escuelas. Es decir, vemos que en esta época las escuelas evangélicas tuvieron un papel muy destacado. Es decir, en una época en España donde la mayoría de la población era analfabeta. Tengamos en cuenta que en el último tercio del siglo XIX, o sea, desde 1870 en adelante, el 70% de la población española era analfabeta. Ujú. Las escuelas evangélicas eran un buen recurso. Claro, escuelas evangélicas abiertas, sobre todo para niños y niñas que no tenían acceso a una buena educación, porque esa buena educación estaba solamente reservada a las clases acomodadas, ¿no? A las clases que, digamos,
las clases sociales que tenían el control económico, social y político del país. Así que estos misioneros se sirvieron de estas escuelas. La primera de ellas la encontraríamos en Cádiz, fundada por un pastor y misionero metodista, William Harris Rull, en el año 1832. Wow. Abrió 1832, abrió una escuela evangélica en Cádiz mixta para niños y niñas, en una época en la que la educación para las niñas estaba muy limitada. Y él usaba como material, digamos, de enseñanza la Biblia. ¿eh? Así que estas escuelas pues sirvieron para introducir primeramente, por supuesto, la palabra de Dios en las mentes de estos niños, pero esos niños, algunos cuando crecieron, llegaron también a aceptar una fe más madura. Cabe decir que estas escuelas, cuando eran descubiertas en este periodo, eran clausuradas Mm. rápidamente, como le pasó a William Harris Rull. Sí, y mi hija, que tiene 13, casi 14 años, ella asiste al Porvenir, que Sí, está a medio kilómetro de mi piso aquí en Madrid, y que también, según entiendo, es fruto de esta obra sí, protestante, pero en este caso creo que de un alemán, no sé la historia muy bien. sí, sí, sí. Es decir, una familia, digamos, alemana, la familia Flinders, muy reconocida y muy recordada aquí en España. Ellos llegaron enviados a España por el llamado Comité Alemán, es decir, de la Iglesia Luterana de Alemania. Entonces ellos tenían esta pasión misionera y este interés en España y fueron enviados por este Comité Alemán en el último tercio del siglo XIX a nuestro país, y entre las buenas obras que hicieron fue fundar este colegio, el Colegio del Porvenir, que fue inaugurado en 1896, si no recuerdo mal, 1896, Ujú. y que ahí sigue todavía. Sí, y genial. Y si ves uno de los himnarios de los himnos tradicionales españoles, verás que algunos de ellos fueron traducidos del alemán al español por el señor Fliedner. O sea, qué Eso interesante es, eso ver es. el efecto que tiene hasta hoy. O sea, la gente, pues yo sé que no todas las iglesias siguen usando himnos tradicionales, pero a veces se hace, incluso especialmente durante la Navidad. Eso es. Pues es parte del fruto de su obra cristiana. No, y es muy importante que digas esto porque efectivamente los himnos fueron también un instrumento para la divulgación de la fe cristiana evangélica. ¿Por qué? Porque las personas, muchas, como digo, eran analfabetas, pero si aprendían los himnos, esos himnos estaban compuestos y tenían un contenido muy doctrinal y bíblico, muy coherente. Claro, las personas podían recordar, memorizar esos himnos y cantarlos, Ujú. y al hacerlo no solamente se afirmaban en su fe, sino que proclamaban el Evangelio. ¿eh? Y este patrón Por lo eso los vemos himnos. hasta dentro del Nuevo Testamento. El libro más citado es el Salterio, no por ser el libro ¿Sí? teológicamente más pesado, pero porque simplemente era el himnario de Israel. Eran los ¿Sí? himnos que todo el mundo sabía de memoria, mientras quizás no habían memorizado a Isaías o Deuteronomio, pero el Salterio todo el Ujú. mundo lo sabía. ¿Sí? Entonces, qué interesante ver este enlace entre el primer siglo y la obra aquí en España, Por eso esos mucho después. misioneros que vinieron de otros países, perdón, ¿ven? Esos ¿Mm? misioneros pusieron tanto interés en componer himnos a veces traducidos desde su propia lengua o himnos propiamente aquí en España, y dieron mucha importancia a la página impresa. Es decir, Mm. otro medio de divulgación era, pues eso, revistas evangélicas. Revistas evangélicas que servían pues, para la cohesión y para la coordinación entre las iglesias, pero también como material bíblico, material de enseñanza en las propias iglesias, además de divulgación de cara al público cuando era permitido. Sí, y hubo un nivel de libertad religiosa durante la Segunda República, pero vamos a adelantarnos al 36, al 39, la guerra civil en España, un tema fascinante, pero no podemos pasar mucho tiempo en la guerra civil en sí. Pero después de la guerra civil, ¿cuáles son algunos de los cambios del ambiente para los cristianos protestantes evangélicos en España? Bien, antes de contestar la pregunta, si me permites, quiero matizar que en el siglo XIX hubo un breve periodo que se conoció como el sexenio democrático, Ujú. sexenio revolucionario o democrático, entre los años 1868 y 1874, donde en ese breve periodo de 6 años, entre dos periodos de monarquía borbónica,
y que comenzó precisamente con la llamada Revolución Gloriosa, encabezada por el general Juan Prim. Ahí se estableció, se permitió libertad de culto, con ciertas restricciones, pero libertad de culto, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad religiosa, en cierto modo, aunque la iglesia oficial en España seguía siendo la Iglesia Católica Romana. Pero al menos los disidentes de la Iglesia Católica podían reunirse libremente y no perseguidos como lo eran antes. Y eso Claro, solamente durante 6 años. 6 años, entre Wow, 1868 y yo pensaba que 1870. eran, no sé, un poco más largo, pero solamente No, 6 años. seis Impresionante. años, hasta Wow. 1874, cuando se produce la llamada Restauración Borbónica en la persona del rey Alfonso XII. Entonces ya con Alfonso XII, de nuevo volvemos a un periodo de restricciones. Y ahí en ese periodo del sexenio democrático, cuando tiene lugar la Primera República. La Primera República duró muy poco, entre 1873 y 1874. Y esta Primera República sí consagró el derecho a la libertad religiosa, pero, como digo, la Primera República fue derribada por un golpe de Estado. También. Wow, qué complicado. Gracias. Por eso quería entrevistarte. Y eso No, que he leído bastante de la historia de España, pero no realicé que era un tiempo tan breve, tan sí, breve. muy limitado. Pero bien aprovechado, Dwayne, bien Sí. aprovechado por los misioneros. En ese momento, en ese periodo, ya no eran solamente misioneros extranjeros, también ya había convertidos españoles que también estaban involucrados ya en la obra Sí. misionera en España. Y estaban usando pues entrevistas, estaban usando porciones de la Biblia, estaban usando Sí, la educación. O sea, qué interesante ver los siempre. diferentes elementos, las herramientas que ellos tenían para Sí. compartir la fe cristiana. Y fundando Entonces, bueno, pues congregaciones, sí, ujú, fundando congregaciones en las casas y algunas en ese periodo ya públicas, ¿eh? De hecho, el primer culto evangélico público en España, público, tuvo lugar el día 1 de enero de 1869 en Sevilla, 1 de enero de 1869, en una iglesia que antes había sido un templo católico, pero wow. que con la desamortización de Mendizábal, pues había quedado en manos del Estado y ese fue el primer lugar de reunión donde hubo una iglesia evangélica públicamente haciendo un culto. Wow, ¿y sigue funcionando hasta hoy como iglesia protestante? Bueno, ese templo ya no, ¿eh? La comunidad cambió de lugar, pero bueno, en ese momento pues fue todo un hito histórico. Wow, qué interesante. Bueno, pues 1869. Bueno, perdón, entonces volvemos a tu pregunta sí, sí, inicial no, cuando pero quieras. gracias por clarificar eso, porque es muy Mm, importante que el tiempo de, bueno, una libertad limitada, pero real, Sí, verdadera, que fue tan limitada y tan breve. Muy sí. importante eso. Y bueno, ya Entonces me después de la guerra preguntabas, civil, sí, ¿qué ¿cómo pasó es, después? cómo es la misión protestante en España de los cristianos españoles y también de los cristianos extranjeros que vienen a España? Bueno, pues ya sabemos que la Guerra Civil Española terminó con la victoria del bando nacional, aquel Ujú. que se alzó contra el orden legítimamente establecido, que era la República, la segunda República en este caso, y claro, la República fue vencida. Así que, por lo tanto, el régimen que se instaura es un régimen autoritario, totalmente autoritario, dictatorial, con el general Francisco Franco como jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos. Bueno, la dictadura franquista establece lo que llamamos el nacionalcatolicismo, es decir, que es la connivencia y la unión plena entre la Iglesia y el Estado. Los historiadores no siempre se ponen de acuerdo si es que la Iglesia Católica estaba al servicio del régimen franquista o el régimen franquista estaba al servicio de la Iglesia Católica Romana. Yo creo que ambos estamentos se beneficiaban mutuamente de esta situación. Claro, de hecho, después de la Guerra Civil en el 39, hay que recordar que el estado de guerra se prolongó oficialmente hasta el año 1948. O sea, Ah, una cosa es que acabó la guerra en el campo de batalla, pero es que ahora llega la represión, ¿vale? Ahora llega tomar venganza sobre los vencidos. Y por ese motivo el estado de guerra pues va a ser muy duro para las iglesias evangélicas o protestantes en España, porque la libertad religiosa fue suprimida. O sea, todos los derechos constitucionales reconocidos por la Segunda República
fueron suprimidos. La libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de reunión, la libertad política, la libertad de expresión, todo eso fue suprimido. Y esto significaba que los evangélicos o protestantes en España quedaban en una situación de ilegalidad. Mm, Los templos fueron cerrados, salvo en lugares como Madrid o Barcelona, donde los países extranjeros tenían sus delegaciones diplomáticas y el régimen franquista le interesaba dar una imagen de apertura. ¿Y cómo lo hacía? Permitía que ciertas iglesias protestantes en Madrid o Barcelona estuviesen abiertas, otras muchas no. ¿Para qué? Para que los representantes diplomáticos pensaran que en España efectivamente había libertad de culto, cuando no lo había. En las demás ciudades y en los pueblos la represión fue muy dura, extremadamente dura. Las iglesias eran cerradas, las escuelas evangélicas fueron cerradas, los pastores, muchos pastores fueron encarcelados, multados o directamente fusilados. Los maestros fueron represaliados, maestros evangélicos. Eh, no se permitían las reuniones públicas, ningún tipo de manifestación pública de algo que no fuese lo correspondiente a la Iglesia Católica Romana. No se permitían los matrimonios que no se estableciesen o no se formalizasen en la Iglesia Católica Romana. La obligatoriedad de que los niños fuesen instruidos en la fe católica, incluso los evangélicos. Bueno, todo tipo de penalidades. En los cementerios, por ejemplo, los cementerios pasaron a ser cementerios no civiles, sino católicos. Por lo tanto, en los cementerios solamente podían ser enterrados los fieles católicos. Los demás no tenían derecho a esto. Entonces, te encontrabas con situaciones tan penosas como que creyentes evangélicos que habían fallecido no podían ser enterrados en el mismo cementerio, sino fuera del cementerio, al lado de la tapia. ¿Mm? mm. Allí, en el arcén. Al final, como esto generaba muchos problemas, se creó en los cementerios católicos como un espacio reducido en una esquina, un lugar donde se enterraba a los, como se llamaba entonces, a los rojos, es decir, los que eran, los que habían formado parte de la República, ¿no? Estamos hablando de socialistas, comunistas. Ahí se colocaba a los republicanos que morían, se colocaba a los ateos, se colocaba a los protestantes, se colocaba a los suicidas, ¿eh? Y a los que habían muerto y a los que habían muerto sin bautizar. Ese era el lugar para ellos. Pero era un lugar medio abandonado, ni se cuidaba ni se hacía nada. ¿Y hubo algún crecimiento durante ese tiempo o fue un tiempo de descenso para la iglesia española, Hubo protestante, crecimiento, evangélica? Rubén, hubo crecimiento. Mira, tengo aquí unos datos que he recopilado cuando me invitaste a esta entrevista, que te agradezco mucho. En el año 1930, mejor dicho, 1931, justo cuando comenzó la Segunda República, el 14 de abril de 1931, había en España, en las iglesias evangélicas o protestantes, 6.100 miembros. Ujú. 6.100 miembros. Pero había por lo menos 15.000 simpatizantes. 15.000 que no eran miembros de las iglesias, pero bueno, ahí estamos incluyendo de todo, ¿no? Hombres, mujeres, niños. Bueno, después llega la Guerra Civil en el año 36, lo cual supone un parón hasta el año 39, después lo que hemos hablado, ¿no? La posguerra tan difícil. Bueno, en el año 1965, todavía estamos hablando de la dictadura franquista, 1965 había en España entre 12.500 y 14.800 cristianos evangélicos. 12.500 y 14.800. O sea que había habido un crecimiento de más del doble, hablando de una época de intolerancia, de represión, de persecución de los no católicos. Así que hubo, sí, un crecimiento. Y cuando murió el general Franco el 20 de noviembre de 1975, había en España 30.000 evangélicos o protestantes. Mm. Wow, es increíble, es difícil de creer que a pesar de una situación tan difícil, hubo un crecimiento, no estamos hablando de un crecimiento gigantesco, pero un crecimiento real, verdadero ¿Sí? e importante y reconocible. Sí. ¿Y eso sabes por qué? Porque los creyentes de entonces, creyentes evangélicos, daban testimonio de su fe, aún sabiendo el precio que podían pagar por ello. Mm, Y hablaban de su fe en su trabajo y en sus familias,
sabían que esto era, como digo, un gran riesgo, porque podían ser denunciados fácilmente y distribuían material bíblico, o sea, procuraban por todos los medios hacer llegar la palabra de Dios a las personas. Y ese testimonio de fe que acompañaban con sus vidas era un testimonio muy poderoso, que hizo que personas se diesen cuenta de que los protestantes, a pesar de lo que se decía, no eran el diablo encarnado, sino que eran personas de bien, personas que tenían una buena conducta, que tenían una fe viva, una fe real en Jesucristo. Esto atrajo a muchas personas a la fe evangélica. Ujú. Genial. Pues llegamos a la segunda mitad de los años 70. Yo una vez dije a una persona que nací en el 78 y dijo, la generación del 78 y dije, ¿qué es eso? Pero al fin y al cabo, para España era un tiempo de cambio muy intenso, un cambio rápido. Normalmente las sociedades humanas cambian a través de los años, poco a poco, pero así no fue para España. ¿Cómo fue el cambio para España, pues después de la muerte de Franco? Y sí, bueno, tú sabes más que yo. Sigue. Bueno, no sé si sé mucho más que tú, Dwayne. Tú también conoces muy bien la historia en la cultura española, ¿eh? Que eso también lo quiero reconocer. Bueno, el general Franco muere el 20 de noviembre de 1975 y 3 días después el rey Juan Carlos I es proclamado rey de España. ¿Mm? Entonces, ahí se inicia lo que llamaríamos la transición española. Es la transición desde la dictadura a la democracia. Y esta transición culmina en 1978 cuando se proclama, cuando se aprueba la Constitución española, que es una constitución realmente democrática, donde se reconocen pues, todos estos derechos que hoy en día disfrutamos en España. Estoy hablando de 1978. En ese intervalo, entre 1975 y 1978, no tenemos todas las libertades plenas que hoy tenemos, pero también es cierto que tampoco estábamos siendo perseguidos. O sea, de hecho, no estábamos siendo perseguidos los protestantes en España desde 1967, todavía viviendo el general Franco, porque en ese año se promulgó una llamada ley de libertad religiosa, que realmente no era libertad religiosa, era tolerancia religiosa. Pero bueno, al menos ya los creyentes ya podíamos manifestar, ya podíamos reunirnos, ¿no? En nuestros lugares libremente, sin ser molestados, a menos que hiciésemos algo contrario al orden establecido. Bueno, entonces, en esos años, entre 1975 y 1978, las iglesias empiezan a cobrar ánimo y salimos como de las catacumbas, ¿no? Podemos incluso, se empiezan a producir las primeras manifestaciones públicas, actos públicos en la calle, en las calles de las iglesias que hasta ese momento habíamos estado limitadas a nuestros templos. Ahora ya podemos salir, podemos predicar, pero todavía no están consagrados definitivamente los derechos constitucionales. Así que ese es también un tiempo de crecimiento en esos años, en los que se está definiendo la Constitución española y finalmente, bueno, podemos decir que en el año 1980 ya éramos 37.000 evangélicos o protestantes en España. O sea, si en el año 1975 éramos 30.000, en 5 años habíamos crecido en 7.000 más. O sea que bueno, que es un crecimiento interesante, ¿no? Claro, al mismo tiempo, el país está cambiando. España está pasando de la dictadura a la democracia políticamente, pero también se está abriendo al mundo. Es decir, ese encorsetamiento que nos había impuesto la dictadura franquista, pues ahora va dando paso cada vez más a la libertad, ¿no? Así que España se empieza a abrir, llegan nuevas corrientes intelectuales a España, la educación es mucho más abierta, o sea, el país empieza a desarrollarse de una manera muy notable. Y junto con ese desarrollo también llegará la secularización. Es decir, que en España va a ocurrir lo mismo que ocurrió en muchos países de Europa, del norte de Europa, o también en Estados Unidos, donde la libertad pues siempre ha estado mucho más establecida, pero siempre acompañada de esto. Cuando la religión ya nos impone, pues las personas deciden por sí mismas. Claro, durante el franquismo, el catolicismo era algo impuesto. Ahora ya no lo es, porque la Constitución de 1978 reconoce
la libertad religiosa para todos. Sí. Eso sí, la Constitución sigue diciendo que la Iglesia Católica pues gozará de, digamos, de un trato especial, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la mayoritaria de los españoles hasta el día de hoy, efectivamente. Pero bueno, los demás también gozamos igualmente de libertades, pero también muchas personas optaron, ¿por qué? Por el laicismo, por el agnosticismo o por el ateísmo. Y esto también fue un desafío para las iglesias en España. Ujú. Sí, y también es un tiempo de crecimiento económico tremendo para España, que la gente antes no, mucha gente no lo sabía. España era relativamente un país pobre durante mucho Sí, tiempo, pero ya durante los 80 hay un crecimiento tremendo en cuanto a la economía española. Entonces, muchas familias que realmente no tenían muchos recursos para ir de vacación y comprar el coche nuevo, pues ya de repente tienen posibilidades para distraerse con los bienes del mundo y como sabemos muy bien desde el Antiguo Testamento, pues la gente pobre como que tiene, no sé, sensibilidad espiritual más que la gente rica. O sea, no estoy diciendo que todos los pobres son salvos, no estoy diciendo eso, pero ciertamente, o sea, la gente rica que tiene muchas cosas, muchos bienes, muchas actividades, pues muchas veces no están pensando en las cosas eternas del reino de Dios. Entonces también ese crecimiento económico, yo imagino que tendrá algo que ver con ese proceso de secularización. sin duda, Dwayne, porque como bien dices, hasta la década de 1970, bien avanzada la década, España era un país pobre. O sea, pobre en su economía, no en sus recursos, porque siempre ha sido un Ujú. país con muchos recursos Sí, sí. naturales, de todo tipo, pero pobre por la mala administración que se hacía, ¿no? Entonces, a partir con la llegada de la democracia, esto también supone la llegada de nuevas ideas y de una apertura, y de una apertura política, social y económica, ¿eh? Las relaciones con otros países. España se abre a Europa, porque durante la dictadura, pues Europa terminaba en los Pirineos, ¿no? Hasta Francia, diríamos. Ujú. Entonces, pero ahora ya España empieza a ser reconocida como un país europeo y empiezan los contactos para entrar en la Unión Europea. Sí. Entonces, el hecho de que España ingrese finalmente en la Unión Europea, pues va a significar un gran salto, porque ahora España empieza a recibir la ayuda de otros países europeos, los fondos europeos, que van a ser definitivos, ¿no? Para el gran crecimiento económico que va a haber en España. Otro factor, como bien sabes, en España siempre ha sido el turismo, ¿no? Sí. Desde los años 60, desde la década de 1960, el turismo siempre ha sido pues un gran elemento, ¿no? de crecimiento económico. Y España, pues hasta el día de hoy, es un país cuya economía depende en un porcentaje muy alto, quizás demasiado, del turismo, ¿eh? Mientras tengamos turismo, pues nos irá bien. Claro, y mientras tengamos sol, sol y playa, y como dicen por ahí. Muy bien. Pues una última pregunta para concluir el tiempo. ¿Qué dirías cuáles son las dificultades principales que la misión en España está viendo hoy? Y reconociendo que ya tenemos misión de españoles a otras partes de España. Yo entiendo que la Unión Bautista tiene una visión para fundar, no sé, 20, 30 iglesias. O sea, entonces hay misión adentro del país hoy en día. Pero ¿cuáles son, no sé, las cosas más difíciles que la iglesia en España está viendo hoy? Yo creo que los evangélicos, ¿no? Protestantes que hemos crecido en España en años pasados, ¿no? Mi caso, yo ya nací en un hogar donde mis padres pues habían abrazado la fe evangélica, ¿no? Por lo tanto, pues crecí en ese ambiente. Pero todavía lo hice en un ambiente en donde no había libertad. Bueno, quizás los evangélicos en España hemos sido preparados para defender nuestra fe ante un catolicismo militante. Mm, Pero es que esto ha cambiado. O sea, sí, sí. España hoy en día es un país que sigue teniendo una mayoría católica. Cuando hablamos de los creyentes en España, o sea, cristianos católicos, pero tengamos en cuenta que ahora hay un alto porcentaje de la población que no es católica, Sí. ni tampoco protestante. O sea, que es agnóstica o atea, especialmente entre los jóvenes. Ujú. Que por otra parte, España está calificado como una sociedad neopagana.
Es Sí. decir, hemos pasado del catolicismo tradicional al neopaganismo, donde bueno, se están recuperando todo tipo de tradiciones que nada tienen que ver con la tradición cristiana que ha imperado en España. Esto es un desafío. Esto es Mm, un desafío junto con eso, con el crecimiento del nivel de vida. Dwayne, tú antes muy bien señalabas que ahora las personas están más interesadas en el bienestar social y económico que en los asuntos espirituales. Porque cuando teníamos más necesidad económica y había menos libertad, había como más hambre de la palabra de Dios. Ahora las personas pues satisfacen sus inquietudes de otras maneras. Incluso hay mucho sincretismo religioso. ujú. España es un país donde tú puedes pertenecer a una confesión religiosa y al mismo tiempo incorporar elementos que te vienen de todas partes. Tú puedes ser católico o protestante y al mismo tiempo pues practicar todo tipo de creencias que vienen de la India o vienen o del budismo o de cualquier lugar. Es decir, entonces es como lo que se llama un poco sincretismo, religión a la carta, ¿no? O sea, donde incorpora los elementos. Y esto es otro desafío para la misión, tanto de misioneros que venís de otros países y sois, de verdad, sois un don de Dios para nosotros, Dwayne. El que hayáis venido a este país respondiendo al llamamiento de Dios para traer el Evangelio, esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo y esto lo ha hecho en vosotros. Pero también ahora hay misioneros españoles, gracias a Dios, porque vosotros trajisteis el Evangelio y ese Evangelio pues prendió y dio fruto. Y ahora ya, pues de esos creyentes que un día creyeron por el testimonio escuchado de los misioneros extranjeros, ahora a su vez son también misioneros. Pero tengamos en cuenta que nos enfrentamos al hecho de difundir el Evangelio en una sociedad que ya no es la misma que hace 40 años, totalmente diferente, donde hay que tener en cuenta estos criterios de secularización, de laicismo, a veces un laicismo muy agresivo, de neopaganismo, de todas estas cosas que ahora mismo están ahí y donde Ujú. los intereses materiales ocupan el lugar de los intereses espirituales. Sí, y un ejemplo de eso, aquí en Madrid yo puedo caminar 10 minutos y tengo dos lugares de santería ¿Sí? que están cerca a Claro, mi casa. ¿no? Entonces, Y es es otro ejemplo del asombroso, sincretismo. eso es, y es asombroso el número de españoles que siguen ese tipo de creencias, ¿eh? Ujú. Muchos, muchos españoles, muchos. Es decir, Sí. o sea, españoles que rechazan la fe católica o la fe protestante y sin embargo abrazan este tipo de creencias y de cultos que desde nuestro punto de vista cristiano pues nos parecen realmente reprobables, diríamos así. ¿No? O sea que Bueno, es pues el cambio muchísimas que tiene. gracias. He estado aquí con Julio Díaz. Muchas gracias, pastor, profesor, rector del seminario. Gracias por compartir esta breve historia de lo que es la presencia evangélica y protestante aquí en España. ¿Tienes algún comentario para concluir? Tenemos 3 minutos más, si quieres. Bueno, solo decir que si hablamos de este crecimiento del pueblo evangélico protestante en España, hoy en día se calcula que hay en España como 800.000 cristianos evangélicos o protestantes. Eso sí, tengamos en cuenta lo siguiente, de estos 800.000, 250.000 pertenecen a la iglesia de Filadelfia, es decir, Ujú, que es la iglesia evangélica de la etnia gitana. El pueblo gitano en España pues tiene un peso histórico y social muy importante. Bueno, pues de este pueblo gitano, 250.000 ahora mismo son de confesión evangélica, donde su fe y su cultura caminan juntas. Bueno, a estos 250.000 hay que sumar los aproximadamente 200.000 creyentes evangélicos que han llegado de otros países, sobre ujú. todo con el fenómeno de la inmigración. 200.000 creyentes que han llegado de otros países y que los españoles lo vemos como un recurso de Dios. O sea, Dios está trayendo personas de otros países para ser parte de este país y para trabajar en este país y establecer sus hogares y que a su vez ellos traen una fe evangélica pues muy comprometida y eso lo estamos viendo en nuestras iglesias. Bueno, esto quiere decir que si 250.000 pues son cristianos gitanos evangélicos, 200.000 son cristianos evangélicos de otros países, pues el resto que queda
pues seríamos todos españoles. No, no. Se calcula que de todo este conjunto de evangélicos en España, apenas 200.000 serían cristianos evangélicos autóctonos o payos. Digo payos para diferenciarlo de los Ujú, cristianos evangélicos autóctonos gitanos. ujú, Entonces, payos, 200.000. Y el resto que queda son personas, o sea, ciudadanos de países de mayoría protestante, en Europa, en Estados Unidos, Norteamérica, de mayoría protestante, que pasan al menos 6 meses al año en España. Es decir, que el conjunto de evangélicos o protestantes en España está bastante diversificado. Pero esto nos quiere decir que hay un gran reto por delante. Todavía no hemos alcanzado suficientemente a la población española con el mensaje del Evangelio, ¿eh? Porque si hablamos excelente. de 200.000 evangélicos payos más 250.000 evangélicos gitanos, queda mucho camino por recorrer, ¿eh? Todavía. En una población de 48 millones de habitantes. ¿No? Sí. Pues muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti, Dwayne, por esta oportunidad. Un placer.